Él es el agente más destacado y joven de Corea del Norte. No solo es guapo, sino que también actúa con rapidez y decisión. Luego lo dejaron sentado en la esquina. Pero apenas terminó de presentarse, provocó una risa burlona entre sus compañeros. Es simplemente porque el nombre Dao suena anticuado y obsoleto. Incluso el profesor de la clase lo pensó así. Luego lo dejaron sentado en la esquina, sin saber que este estudiante transferido estaba aquí. No era para ir a la escuela, sino para ocultar su identidad como agente de Corea del Norte, debido a que su padre fue asesinado en una misión. Por lo tanto, la misión de infiltrarse en Corea del Sur fue asignada a él. Originalmente, como estudiante transferido, quería mantener un perfil bajo. Pero, al sonar la campana, los matones de la escuela se acercaron en grupos. No solo debemos darle una advertencia. También aprovecharon la oportunidad para cobrarle a su compañera de escritorio, Kuyua, una cuota de protección. Luego, uno de ellos le puso el brazo sobre el hombro a Dao. Pero Dao no tenía ninguna intención de hacerle caso a este tipo. Al ver que no le daba cara, el matón de la escuela tampoco se mostró cortés. Así que, furioso, lo llamó a pelear en la azotea. Al llegar a la azotea, sin decir palabra, le dio un puñetazo en la cara. Aunque la boca de Dao estaba sangrando. Pero para garantizar que sus habilidades no queden expuestas, decidió aguantar. Sin embargo, el matón no se dio por vencido. Le lanzó todo tipo de insultos. Aún así, Dao se esforzó por mantener la calma. En ese momento, un secuaz comenzó a registrar su cuerpo, y le entregó la billetera que encontró al matón. Cuando el matón abrió la billetera, vio que este chico de campo tenía tanto dinero, lo que emocionó a varios de ellos. Entonces el matón de la escuela sacó una foto grupal con Dao. Las otras dos personas eran su padre y su hermana. Pero ahora, con su padre asesinado, solo quedaban él y su hermana. El matón de la escuela se burla de la apariencia de su hermana con una expresión lasciva, sin saber que su hermana es su talón de Aquiles. Pero aún así se esforzó por contenerse y recuperó la foto. Le advirtió solemnemente al matón que había tomado el dinero. Así que es mejor que se detenga. Al ver que aún se atrevía a responderle, el matón no pudo evitar enfurecerse de nuevo. Afortunadamente, en ese momento llegó el profesor. Esto detuvo a los que estaban a punto de actuar. Dao, que no quería problemas, guardó la foto de nuevo en su bolsillo. Pero esto también quedó grabado en la memoria del matón. Al llegar el día siguiente a clase, el profesor, que era muy clasista, pidió a los estudiantes que entregaran sus teléfonos. Cualquiera que robara sería golpeado por él. Al ver que aún había desobedientes, el profesor fue directo al grano. Castigó a todos a quedarse después de clase a limpiar las ventanas. Pero al llegar la hora de salida, los matones hicieron de las suyas y dejaron que todos se fueran a casa. Solo quedaron atrás Dao y Kuyua. A pesar de sufrir injusticias, Dao aún soporta en silencio. Mientras limpiaba las ventanas, Kuyua miraba a escondidas a el nuevo estudiante transferido. En su corazón, no pudo evitar sentir una calidez. En cuanto a Dao, completar la misión de la organización es lo más importante. Como era de esperar, cuando llegó a casa por la noche, recibió un paquete enviado por la organización. La misión de esta vez requería eliminar a un agente traidor de Corea del Norte. Uno de ellos, llamado Tigre del Noreste, era un agente traidor. Ha asesinado a varios compatriotas encubiertos de manera consecutiva. Esta persona es muy hábil y se puede decir que es extremadamente cruel. La tarea más urgente es eliminar a esta persona lo antes posible. Dao, quien recibió la misión. Así que esa misma noche comenzó a actuar, según instrucciones de la organización. Primero, llegó a una tienda de lotería de compatriotas. Al entrar, dijo: "El rey del cielo cubre al tigre". El dueño inmediatamente entendió. Hábilmente imprimió un boleto de lotería y le pasó un teléfono móvil. Dao, siguiendo las pistas paso a paso. Luego llegó a la pastelería haciéndose pasar por alguien que quería comprar un pastel. Después de decir: "El rey celestial cubre al tigre de la tierra", el dueño de la pastelería entendió de inmediato. En poco tiempo, le entregó el pastel que había preparado. Sacó la pistola de adentro con las manos desnudas. Sacó 30 balas y las cargó todas. Al día siguiente, aprovechó el descanso escolar para ir al escondite del informante. Después de decir: "El rey cubre al tigre de la tierra", Dao, sin dudarlo, actuó con determinación. Una secuencia de combos suaves y fluidos. Derrotó al dueño del gimnasio de boxeo sin esfuerzo. El dueño, que no se rendía, intentó abrazarlo para contraatacar. Sin embargo, al siguiente segundo, fue fácilmente neutralizado por la rutina de Wing Chun de Dao. Después de una ráfaga de salida, se agarró el cabello con una mano. Con un golpe de revés lo tiró al suelo. Sin embargo, Dao no tenía prisa por tratar con él. En cambio, lo presionó para que le dijera el paradero del tigre del noreste. El jefe, por un momento, aún quería hacerse el duro.
Dao disparó un tiro sin decir una palabra, impactando en su muslo. Esta es la consecuencia de ser terco e inflexible. Luego lo presionó nuevamente sobre la ubicación del tigre de Siberia. Esta también era la última oportunidad que Dao le daba. Bajo la presión de la verdad, el jefe no tuvo más remedio que revelar la información sobre el tigre de Siberia. Dijo que un carnicero de una carnicería de cerdo lo había visto. Luego, mientras hablaba, se dirigió a un lado. Por supuesto, el jefe hacía esto en realidad para buscar una oportunidad. Al caer al suelo, decidió rápidamente levantar la silla y lanzarla hacia Dao. Inmediatamente después, tomó un cuchillo de frutas. Planeaba deshacerse de Dao de una vez por todas. Después de que Dao obtuvo la información que quería, ya no perdió más tiempo. Con una patada voladora, se deshizo completamente de su oponente. Al mismo tiempo, esta era la primera vez que Dao mataba. Culpa intensa. Lo dejó atrapado en su bondad, pero solo podía soportar en silencio este dolor. Debido al apretado calendario, Dao regresó a la escuela por la tarde. Sin embargo, al entrar, vio a su compañera de mesa, Kuiwa, que estaba siendo acosada. Los matones de la escuela le lanzaban basura a Kuiwa sin ningún reparo. Mientras lanzaban, le ordenaban que limpiara el lugar. Dao realmente no podía soportar que Xiao Mei lo soportara sola. Así que se acercó y decidió ayudarla a limpiar. Al ver que este nuevo estudiante se comportaba como un héroe, los matones se burlaron de ellos en público, diciendo que eran una pareja de perros. Dao no tomó represalias, simplemente recogió la basura del suelo en silencio. Esta escena también conmovió profundamente a Kuiwa. En la clase de biología de la tarde, Dao aún estaba distraído por el asunto del asesinato. La profesora, al ver que seguía en la luna, inmediatamente lo llamó para que se levantara y respondiera una pregunta. Pensaba que no podría responder, pero Kuiwa le dio un consejo en voz baja. ¿Quién iba a pensar que aún subestimaban a Dao? La respuesta correcta es 5. ¡Guau! Respondiste bien, muy bien. Mirando a su compañero de clase, que era guapo y talentoso, Kuiwa estaba completamente enamorada de él. Sin embargo, apenas una ola había cesado, surgió otra. Después de clase, Kuiwa fue nuevamente llevada por un grupo de matones. Fueron arrastrados a la sala de experimentos. Esta escena fue justo vista por Dao que pasaba. En ese momento, los matones le exigían una cuota de protección. Incluso le robaron de un tirón la matrícula que Kuiwa había ganado con tanto esfuerzo trabajando. No mostró absolutamente ninguna piedad ni compasión. Mirando la lamentable apariencia de Kuiwa, los matones incluso comenzaron a tener pensamientos lascivos, justo cuando esos bestias estaban a punto de atacar a Kuiwa. En el siguiente segundo, la puerta fue pateada. Luego, Dao entró lentamente. Al ver a Kuiwa desarreglada, Dao también entendió todo de inmediato. Un pequeño hermano, aprovechándose de su poder, aún quería enseñarle una lección. Al final, fue sometido en 2 segundos. Los demás, al ver esto, se lanzaron de inmediato. Inesperadamente, justo cuando llegó frente a Dao, fueron completamente resueltos con 3 puñetazos y 2 patadas. El jefe, al ver esto, tuvo que intervenir personalmente, pero su mano ya estaba rota de un solo puñetazo. Solo pudo caer al suelo, sufriendo y mostrando los dientes. Así, logró rescatar con éxito a Kuiwa de varias personas. Pero Kuiwa, de manera inexplicable, comenzó a llorar. Después de esta batalla, la atmósfera en la clase también se volvió mucho más armoniosa y amigable. Pero Kuiwa no volvió a la escuela desde ese día. En la clase de la tarde, Dao seguía pensando distraídamente en Kuiwa. El profesor del aula bajó y les hizo un gesto a los estudiantes durante un rato. Cada vez que pasaba, los estudiantes se apartaban rápidamente. Al ver que Dao seguía en su mundo, vio a Dao venir hacia aquí. Inesperadamente, la reacción instintiva de Dao fue atrapar a su oponente con un movimiento rápido. Después de mirar hacia arriba y ver que la persona era el maestro del aula, finalmente lo soltó. En ese momento, la maestra se levantó torpemente y con el rostro enrojecido, después de hacer que Dao se quede afuera como castigo. Así que fue rápidamente a la enfermería para revisar sus heridas. Los compañeros de clase, al ver esto, comenzaron a reírse. Finalmente, alguien había desahogado su ira por ellos. Por lo tanto, Dao se convirtió en un héroe en los corazones de todos. Durante el almuerzo, los matones estaban sentados en el comedor comiendo. Aunque no podían sostener la cuchara, seguían siendo arrogantes. Cuando me recupere, definitivamente lo haré buscar sus dientes por el suelo. Los demás, al ver esto, también asintieron, diciendo que cuando se volvieran a ver, lo golpearían tanto que su madre no lo reconocería. Justo cuando se menciona, aparece el pequeño matón que antes era arrogante. Vio a Dao venir hacia aquí. Inmediatamente se asustó y comenzó a temblar. Y esta vez, él encontró al matón de la escuela.
Era para preguntar por qué Kuiu no había venido a la escuela. Pero el matón de la escuela no pudo explicar nada con claridad. Sin otra opción, Dao solo pudo decidir ir a buscar al profesor para pedir permiso y buscar a Kuiu. Sin embargo, al entrar a la oficina, se topó con el profesor del aula, que estaba atendiendo un brazo torcido. Al ver esto, el profesor rápidamente se bajó las mangas. Quizás la sombra de la última vez aún no se había disipado. Al enterarse de que Dao venía a pedir permiso, el profesor, sin pensarlo, simplemente aceptó. Luego, Dao fue al café donde Kuiu trabajaba a medio tiempo. ¿El café? Sin embargo, el compañero dijo que Kuiu ya había dejado el trabajo. Dao pensó que nunca volvería a ver a Kuiu. Pero ese día, en el camino de regreso de la escuela, pero entonces vio una figura familiar. Resulta que era Kuiu, quien estaba tramitando su baja escolar. Ahora había encontrado un trabajo afuera. Trabaja a tiempo parcial en el estudio de danza. Kuiu-a, que en realidad proviene de una familia con problemas económicos, siempre ha tenido un sueño de danza. Cada vez que pasa por el estudio de danza de la escuela, ella siente una gran envidia por las chicas que bailan dentro, para poder conseguir el trabajo sin problemas. Kuiu le suplica a Dao que le firme como si fuera su hermano. Aunque Dao, como agente, necesita ocultar su identidad en todo momento. Pero al final, él le firmó a Kuiu. Todo fue por el amor de Kuiu por el arte. Le recuerda a su hermana, que está sola y desamparada en Corea del Norte. Su hermana también es increíblemente apasionada por el arte. Pero en este momento, ella está siendo vigilada 24 horas por Corea del Norte. Usan esto para chantajear a Dao y que venga a Corea del Sur como agente. Dao quiere reunirse con su hermana. Así que debe completar la misión que le ha enviado la organización. Incluso los padres aquí también son contactos disfrazados de agentes de Corea del Norte. Por la noche, Dao abrió un paraguas y fue de compras con Kuiu. Ver que tenía a un chico tan amable a su lado. Esto hizo que Kuiu se sintiera feliz en secreto. Al día siguiente, Dao, para completar la tarea lo más rápido posible. Más bien, la veía como a una hermana. Así, los dos charlaron hasta la noche. Resulta que Kuiu también era una persona desafortunada. Sus padres habían fallecido cuando ella era muy pequeña. En su día a día, sobrevivía con los escasos ingresos de trabajos temporales. Apenas lograba salir adelante. Al día siguiente, Dao quería completar la tarea lo más rápido posible. Así que, siguiendo la pista de la última vez, encontró esta carnicería de cerdo. Y bajo la amenaza de la verdad, el carnicero también cooperó mucho. Sin dudarlo, entregó al traidor el número de matrícula del Tigre del Noreste. Luego le rogó a Dao que no lo matara. Pero aunque decía eso, al segundo siguiente. Pero él agarró el gancho de hierro y lo clavó en Dao. Dao usó sus manos desnudas para empujar la carne de cerdo y bloquear el gancho de hierro en su mano. Finalmente, con un golpe coordinado, lo eliminaron por completo. Después, Dao, basándose en la información de la matrícula, logró encontrar el coche del Tigre del Este. Luego, comenzó a esperar en el mismo lugar. Poco después apareció el tigre siberiano. Dao inmediatamente montó su moto y lo siguió de cerca, buscando una oportunidad adecuada para actuar. Finalmente, al esperar el semáforo, llegó el mejor momento. Pero los tigres siberianos no son tan fáciles de tratar. El peligro se detectó a simple vista. Justo cuando Dao sacó su arma, el Tigre del Este pisó el acelerador y salió disparado. La bala que provocó que Dao disparara solo golpeó el cristal. Afortunadamente, le dio un tiro al espejo retrovisor. Luego, otro disparo impactó en el neumático. El vehículo con forma de tigre siberiano perdió instantáneamente el equilibrio y se desvió violentamente. Finalmente perdió el control y se estrelló contra una barrera de la carretera. Al ver esto, Dao inmediatamente se puso el sombrero. Se acercó lentamente al coche. En ese momento, el Tigre del Este estaba sentado en el coche sin capacidad de resistencia. Pero justo cuando Dao estaba a punto de sacar su arma y acabar con él, se dio cuenta de que la calle estaba llena de gente tomando fotos. Para no revelar su identidad, Dao tuvo que desistir. Pero el tigre siberiano también recordaba muy bien a Dao. Así que esa misma noche, él trajo a su gente. Llegamos a la base de Dao. Encontraron a sus padres adoptivos, que estaban disfrazados aquí. Sus hombres, sin decir una palabra, cerraron las cortinas. El Tigre del Este interrogó a la madre adoptiva sobre dónde estaban los productos. En la habitación, en la caja fuerte. ¿Pueden darme una salida? Resulta que ambas partes estaban luchando por un lote de diamantes. Estos diamantes son extremadamente valiosos. Suficiente para apoyar las ambiciones de cualquier fuerza política. Después de obtener la contraseña de la caja fuerte donde estaban escondidos los diamantes, el tigre siberiano de sangre fría acabó directamente con la madre adoptiva de un disparo. En este momento, mi padre adoptivo, que está arriba, lleva auriculares y disfruta de la música.
No tenían ni la menor idea de la crisis inminente. Después de ver que la persona que venía era un tigre siberiano, fue abatido de un disparo. Luego, sus hombres también se marcharon tras obtener los diamantes. El tigre de Siberia, por su parte, se sentó en el sofá esperando a su presa, esperando el regreso de Dao. Efectivamente, Dao regresó a casa poco después. Después de ver el cuerpo tendido en el suelo, de inmediato comprendió todo. Parece que esta vez debe poner fin a su relación con el tigre de Siberia. Luego, lentamente desabrochó los botones y se dirigió hacia él. Sin decir palabra, el tigre siberiano volteó la mesa y se puso de pie, y le lanzó una serie de puñetazos descontrolados. Pero no pasó ni 3 segundos antes de que Dao los neutralizara fácilmente. Un tigre siberiano enfurecido lanza un poderoso puñetazo, pero solo golpeó el cristal. Todos los ataques fueron perfectamente neutralizados por Dao. Después de todo, su hermana aún lo esperaba en Corea del Norte para reunirse. Después de varios intercambios, tanto el tigre de Siberia, no importa cómo pelee, sigue en desventaja. Al ver que no era rival para el joven en combate cuerpo a cuerpo, decidió sacar su arma y prepararse para disparar. Afortunadamente, Dao, rápido de reflejos, agarró su muñeca, aunque logró deshacerse del arma por suerte. Pero por eso fue sometido por el tigre del este. Lo inmovilizaron contra la pared y luego lo sometieron a una paliza brutal y visceral. En un momento de desesperación, Dao tiró de la cuerda que estaba a su lado. Hizo una voltereta hacia atrás y apretó fuertemente el cuello del tigre del este. La sensación de asfixia llegó de inmediato como una ola. Entonces el tigre siberiano sacó una daga y atacó. Esto cambió la situación desfavorable. Sin otra opción, Dao solo pudo seguir esquivando. En un momento de pánico, agarró la lata de cerveza. Bloqueó el cuchillo. Después de un punto muerto, Dao, y tomó la delantera y logró arrebatar el cuchillo. Luego, rápidamente, le dio 2 golpes y lo mató en defensa propia. Aunque ganó sin mayores peligros, pero también resultó gravemente herido. Al ver que sus padres adoptivos fueron asesinados por su culpa, Dao se sintió increíblemente culpable. También entendió que su identidad y su refugio ya estaban expuestos, para no dejar rastros y destruir pruebas. Así que antes de irse, cortó la tubería de gas, y puso el arma ensangrentada en el microondas. Montó en su moto y se alejó de este lugar problemático. Y no pasó mucho tiempo. Toda la villa quedó instantáneamente envuelta en llamas. Un incendio tan grande rápidamente llamó la atención de la policía. Así que bloquearon inmediatamente la escena del crimen. Sin embargo, la policía aún encontró pistas en el lugar. Ellos estaban en las huellas en el lugar. Se descubrió el nombre en el uniforme escolar de Dao. La policía, basándose en esta pista, pronto, encontró información sobre Dao. Por lo tanto, la identidad del agente norcoreano quedó completamente expuesta. Dao sabía muy bien que no podía quedarse aquí mucho tiempo. Así que llegó a la oficina de contacto para regresar al país. Encontró a la abuela escondida. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se desmayara en el suelo por sus heridas. Afortunadamente, gracias a los cuidados de la abuela, Dao se recuperó rápidamente. Pensó que después de que las cosas se calmaran, podría regresar al país. Sin embargo, esa misma noche recibió un paquete misterioso. Esta era la última misión que la organización le había encomendado, que consistía en recuperar los diamantes robados por los cómplices del Tigre de Noreste. El líder dijo que mientras completara esta misión, podría reunirse con su hermana. Al escuchar esto, Dao aceptó gustosamente sin pensarlo, sin saber que esta misión también sería una cuestión de vida o muerte. Después, Dao, según la información, llegó al lugar de la transacción de diamantes. Usando una pistola silenciadora, rápidamente derribó a los 2 guardias que vigilaban. Desafortunadamente, aún así fue descubierto por el otro lado. Por lo tanto, esta transacción de diamantes se vio obligada a terminar. Cuando uno de ellos salió a investigar, Dao ya había desaparecido sin dejar rastro. Justo cuando todos estaban desconcertados, de repente, una granada fue lanzada adentro. Con un fuerte estallido, 2 líderes del otro lado murieron en el acto. Un pequeño hermano, al ver esto, agarró una caja y salió corriendo. Sabía bien que Dao estaba cerca, así que encontró un tubo en la fábrica y se escondió. Sin embargo, este pequeño truco fue descubierto de inmediato por Dao. Antes de regresar a casa tras completar la misión, Dao también compró un regalo para su hermana. Al mismo tiempo, también compró un suéter para la abuela, agradeciéndole por su cuidado durante tantos días. Después de despedirse de la amable abuela, luego, Dao fue a ver a Kuiwa. Me despedí de ella como amiga. Después de hacer todo esto, Dao llegó al punto de evacuación. La persona de contacto le dijo a Dao: si todo va bien, mañana por la mañana podrás desayunar en Pyongyang.
Dao pensó que finalmente podría reunirse con su hermana. Sin embargo, él estaba demasiado feliz demasiado pronto. Al siguiente segundo, el enlace le apuñaló directamente. Sin embargo, afortunadamente, Dao Qian soportó el dolor intenso y siguió adelante. Realmente no entendía, como compatriota, por qué el otro haría eso. El enlace le dijo que era demasiado ingenuo. Ningún agente puede regresar vivo a Corea del Norte. Al escuchar esto, Dao finalmente comprendió. Resulta que los agentes de Corea del Norte, desde que salen, están destinados a ser piezas sacrificadas. No fue asesinado por el enemigo, sino que son traicionados y asesinados por su propio país. La verdadera causa de la muerte de su padre fue, de hecho, en el camino de regreso tras completar una misión, asesinado por personas enviadas por la patria. Sin opciones, Dao Qian logró eliminar al mensajero. Nunca imaginó que, soy leal al país, resultaría en ser cruelmente abandonado. Incapaz de regresar a casa, solo pudo arrastrar sus heridas. Ve a buscar a la abuela para aclarar las cosas. Pero cuando llegó frente al puesto, sin embargo, se dio cuenta de que un grupo de policías ya había rodeado el lugar. Resulta que la identidad de la abuela también había sido expuesta. Escapó a casa de Kuiwa. La abuela inmediatamente gritó para que él corriera. Pero la abuela, al final, no pudo escapar de la desgracia. En ese momento, el sheriff miró hacia atrás. Dao, triste entre la multitud, se dio cuenta de que algo estaba mal y lo siguió de inmediato. Sin embargo, al final Dao logró escapar. Dao entendió que en ese momento no tenía a dónde ir. Sin lugar a dónde ir, finalmente llegó herido. Escapó a casa de Kuiwa. Después de la oportuna atención de Kuiwa, Dao logró escapar temporalmente del peligro. Al mismo tiempo, Kuiwa también se enteró por las noticias. Se enteraron de la verdadera identidad de Dao. Pero a pesar de eso, no eligió llamar a la policía. Ella sabía que Dao no era intrínsecamente malo. Era un agente por necesidad, para ayudar a su hermana. Finalmente decidió acoger a Dao aquí para que se recuperara. Pero llegó el día siguiente. Kuiwa, que iba al supermercado a comprar verduras, se encontró con el sheriff que había estado esperando por mucho tiempo. El sheriff había venido precisamente para buscarla. Él entendía que Kuiwa debía saber dónde estaba Dao. Pero Kuiwa, que no quería traicionar a su amigo, aún así se las arregló para evadir la pregunta. Por otro lado, el líder de la organización norcoreana. Secuestraron a la hermana de Dao y vinieron a Corea del Sur. Había venido con la firme intención de recuperar el diamante que Dao tenía. No pasó mucho tiempo antes de que Dao recibiera una llamada del líder. El líder comenzó a hablar. Le dijo que llevara el diamante para intercambiarlo por su hermana. De lo contrario, su hermana moriría. Al escuchar esto, Dao se sintió helado. Su hermana era su único familiar en este mundo. Por lo que fuera, ahora debía asegurar la seguridad de su hermana. Así que, al día siguiente muy temprano, él llevó el diamante y se dirigió al lugar acordado para encontrarse. El rugido de la motocicleta despertó a la dormida Kuiwa. Una fuerte sensación de inquietud invadió su corazón de inmediato. Por la seguridad de Dao, decidió pedir ayuda al sheriff. Mientras tanto, Dao ya había llegado al lugar de encuentro. Allí finalmente se encontró con su hermana, a quien había estado deseando ver. Sin saber que, en el momento en que entregara el diamante, la persona detrás de él le dispararía de inmediato. En el momento crítico se oyó un disparo. Resulta que el agente del sheriff ya había llegado. Por lo tanto, salvó con éxito la vida de Dao. Aprovechando que ambos lados comenzaron un tiroteo, Dao decidió rápidamente perseguir el vehículo que transportaba a su hermana. Pero, ¿cómo podrían sus dos piernas competir con un automóvil? Al ver que su hermana estaba a punto de alejarse de nuevo. Afortunadamente, en ese momento, un gran número de policías llegaron para detener el vehículo que había secuestrado a su hermana. Al ver que su hermana estaba a salvo, Dao finalmente se marchó tranquilo. Después de todo, como agente, él, una vez que se acerque, será arrestado. Pensaba que las cosas podrían llegar a un final. Sin embargo, la organización desquiciada volvió a fijar su mirada en Kuiwa. Esa noche, Dao recibió nuevamente una llamada amenazante de su jefe. Le dijo que esta vez debía entregar los diamantes sin falta. De lo contrario, esta vez las consecuencias recaerían sobre tu único amigo, Kuiwa. Dao sabía bien que todo era por su culpa, lo que había llevado a Kuiwa a verse envuelta en esto. Esta vez, también debía arriesgarse de nuevo, para terminar de una vez por todas con el otro lado. Así que antes de partir, le llamó al sheriff, y dejó su teléfono en la puerta para que pudiera obtener la ubicación. Luego, decidió ir solo y con determinación al lugar de encuentro. Dao no olvidó mirar a su alrededor. Después de confirmar que Kuiwa estaba a salvo, sacó ese lote de diamantes. Luego, arrojó los diamantes al aire. Aprovechando el momento en que los presentes se distrajeron,
Rápidamente disparó una bala para eliminar al guardia al lado. Pero, lamentablemente, el enemigo era numeroso y poderoso. Su hombro también recibió un disparo por eso. Sin otra opción, tuvo que refugiarse rápidamente en la habitación donde habían secuestrado a Quiwa. Usando como cobertura, intercambió disparos con el enemigo. Sin embargo, la ventaja numérica del enemigo era realmente abrumadora. Después de varios intercambios, lo forzaron a él a no atreverse a asomarse más. En ese momento, Dao miró hacia el cilindro de gas a lo lejos. Luego, rápidamente lo lanzó. Era explosivo que había preparado con antelación. Después de abrazar fuertemente a Quiwa, presionó el botón con determinación para detonar el explosivo, acompañado de un destello de fuego que se elevó al cielo. Los miembros del enemigo cayeron uno tras otro. Ambos pensaron que habían resuelto la crisis sin peligro. Sin embargo, al intentar irse, Dao fue agarrado por el enemigo. El asesino lo inmovilizó con fuerza contra el suelo. Al escuchar las sirenas de la policía que se acercaban, Quiwa inmediatamente se adelantó para ayudar. Al mismo tiempo, el líder de Corea del Norte también se despertó, justo en el momento en que él apuntó con su arma para amenazar. Afortunadamente, el sheriff llegó a tiempo. Pero en ese momento, Dao apuntó con su arma hacia el sheriff. Expresó que ya no podría regresar a su hogar. Así que ahora, aunque muera, también debe intercambiar su vida por la libertad de su hermana. Luego, se dio la vuelta rápidamente y disparó hacia el líder. Con varios disparos, ambos cayeron al suelo. Quiwa se enfrentó al resultado que menos quería ver. El sheriff corrió y abrazó a Dao con fuerza. Luego, condujo rápidamente llevándolo al hospital. En el camino, Dao usó su último aliento, murmurando el nombre de su hermana. Incluso ante la muerte, debía asegurarse de que su hermana estuviera a salvo. Finalmente, él, con heridas demasiado graves. Aún así, lamentablemente dejó este mundo. A medida que la cámara se aleja lentamente, el mundo afuera continúa. Al final de la película, la bondadosa y buena Quiwa se ofrece a asumir la responsabilidad de cuidar a la hermana de Dao, llevando a esta niña que ha perdido a su hermano a su vida, protegiéndola como una hermana mayor. Ellas se apoyarán mutuamente en su vida cotidiana. Continuando con los asuntos pendientes de Dayao. Si te gustó el vídeo dale 10 me gusta. Sígueme 300. El próximo episodio será aún más emocionante 00.